Bien, nuevamente en el curso de CTA, nosotros vamos a ahora hacer el tema de biodiversidad en nuestra sesión 23, pero ya no de plantas, sino vamos a hablar ya de los animales. Animales nativos y exóticos. Veamos, entonces, vamos a ver qué cosas. Entonces, veamos los animales nativos. ¿Qué son los animales nativos? Son los animales oriundos del Perú, ¿ya? Son animales oriundos del Perú. Eso se refiere cuando son nativos, o sea, oriundos en el Perú que han nacido, su hábitat o donde ellos todo se han criado o han empezado, han nacido acá en el Perú, ¿no? Y del Perú ya se ha repartido a otros sitios, ¿no? Entonces son el conjunto de animales oriundos del Perú. En nuestro país existe gran cantidad de especies de animales y muchos de ellos ya se encuentran a veces en extinción, ¿no? ¿Debido a qué? A la caza, ¿no? A la caza indiscriminada. Entre los animales nativos tenemos, por ejemplo, el cuy, tenemos la llama, la vicuña, la alpaca, tenemos el cóndor, el papagayo, el tucán, El peiche. el paiche, el pelícano, ¿no? Son animales que nosotros, bueno, el cuy ustedes lo deben conocer, ¿no? Sí, Cuy, profesor, yo conozco el sí, cuy. ya ves, el cuy lo deben conocer. Si han ido a la sierra, de repente por ahí han visto llamas, han visto picuñas. He visto la llama en el Parque de las Leyendas. Esa leyenda se hayan visto. A ver si se han ido ustedes a Arequipa, conocen el cóndor de repente. Yo no, profesor. ¿Conocen el cóndor? El cóndor es una ave bien grande. Yo, profesor, yo una vez fui al Parque de las Leyendas y vi creo que un pelícano. Allá pelícano sí lo ven ustedes casi a diario, ¿no? Bueno, a veces los pelícanos, a veces donde hay pescado, ahí están ellos, como se alimentan de pescado, y ya del mar a veces ya no pescan mucho, entonces Dice que la película tiene una boca muy grande. claro, se van ellos traen el pez, ¿no? Tienen acá como una Ellos bolsa, traen pescado. claro, tienen como una bolsa y ahí lo tragan, ¿ya? Entonces el pelícano es un animal, un ave que es de origen oriundo del Perú, ¿no? Luego los papagayos, los tucanes, lo vemos en la selva. También el paiche es un pez de río que se encuentra en los ríos de la selva. Ya, todo eso. Y mayormente los auquénidos, como la llama, la vicuña y la alpaca, lo vemos en la sierra, ¿no? Que se cría en los sitios donde hace frío bastante, ¿no? En parte de la sierra, ¿no? Eh, el cóndor está en los Andes, pero donde hay un sitio donde conocido es en Colca, en Arequipa, en Arequipa, donde Jayco, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Está señalando, profesor, el cóndor. Ya, sí, estoy mirando acá. El cóndor, por ejemplo, hay un sitio en Arequipa, como hay un mirador. Mirador es un sitio alto donde la gente puede mirar, y ahí ven bastantes cóndores, ¿no? Ahí que vuelan así, ¿no? Son aves, ¿no? De rapiña, que se les dice. Ya, listo, ¿no? Ahora vamos a ver algunos otros animalitos. Por ejemplo, un poquito más vamos a estudiar. Habrá, como la vicuña, es un camélido más pequeño. Camélido es familia de los camellos, ¿ya?
el adulto dice llega a medir 1 metro de estatura y pesa unos 35, 40 kilos, ¿no? Habita, ¿ves? Como le decía, en los Andes, a 400 metros sobre el nivel del mar, o sea, bastante altura. ¿De qué utilidad tiene la vicuña? Se utiliza su lana, ¿no? O sea, se considera que tiene la mejor fibra animal, de ahí que sea, es muy cotizado es esto, ¿no? Y por eso también es que estos animales están en extinción. Un animal está en extinción cuando ya por la caza, una de las causas es la caza indiscriminada, ¿no? O sea que lo cazan, lo matan a veces y no por aprovecharse de su lana y no hacen o no utilizan técnicas adecuadas. Por ejemplo, estos animales se utiliza su lana, pero hay ciertos momentos nomás le pueden cortar la lana, ¿no? Para que otra vez le vuelva a crecer, ¿no? Pero a veces hay cazadores que cazan y no les importa en qué momento, simplemente aprovechan su lana y la venden, ¿no? Luego acá arriba tenemos un pingüino. El pingüino de Humboldt es el único pingüino de nuestras costas. Mide unos 68 centímetros. Tiene la espalda negra y el pecho blanco, con una banda blanca que nace en los flancos y sube a la cabeza. Ya, entonces es uno de la familia de los pingüinos que son oriundos del Perú. Luego acá tenemos, siguiendo en el mar, tenemos el lobo marino. Son de color oscuro. Cuando son Estos lobos marinos son como focas de mar. exactamente, ¿no? Los lobos, ¿no? Son de color pardo oscuro cuando son adultos y negros cuando son jóvenes. Los machos crecen un aproximado de 300 kilogramos y son más grandes que las hembras, ¿no? ¿Sí? ¿Qué me dices? Profesor, ¿son Sí. peligrosos los lobos marinos o son para si puedes Bueno, todo tocarlos? animal no es que sean peligrosos, sino que a veces ellos cuidan su hábitat o es su lugar donde ellos están. Por ejemplo, si tú ingresas a su sitio, ellos piensan de que lo vas a atacar, que lo vas a cazar. Entonces, lo que hacen Profesor, pero es si hay focas defenderse, ¿no? que sí son buenas, focas. Claro. Lo que hacen es defenderse, ¿no? Profesor, existe Luego tenemos un reptil, la anaconda, ¿no? Es un animal que habita en la selva peruana. en los ríos. Es una tipo boa, ¿no? Esas no son venenosas, sino que Peligrosas, son peligrosas. peligrosas, o sea que te rodean y te pueden estrangular, pues, ¿no? Sí, profesor, y después te dicen que te tragan y muchas Claro, personas han se visto un enroscan, montón bueno, de esas, pero los que son profesor, capaces hasta de las ardillas. comerse mamíferos pequeños. O sea, los Sí. enroscan, los estrangulan y luego lo tragan. Le quitan el aire. Claro, la boca lo abren Grande. y pueden ellos tragarse a su presa, Un humano. ¿ya? Entonces esos son Profesor, algunos dicen que cuando sí, una persona ve a una anaconda puede ser que tenga la barriga así como hinchada por animales. por animales, pues. O sea, cuando Esa anaconda encuentran a una anaconda, esa anaconda te rueda y te, ¿cómo se llama? Y te ahoga. Y después se come la anaconda. claro, o sea, ahí digamos se enroscan y te pueden presionar, ¿no? Y tragan, ¿no? La famosa anaconda, ¿no? Listo. Entonces, esos son algunos
animales de este tipo, ¿no? Son los animales, ya memoricen porque en las prácticas se les va a preguntar sobre esto. A ver, seguimos con más animales. Por ejemplo, el cuy es un roedor originario de nuestros Andes. Ahora se consume mucho su carne porque tiene mucho valor nutricional. Sí, También, por eso que los humanos comen a los cuy. claro, sí comen. Claro. Pero sí es cierto que los cuy comen a sus hijos deformados cuando salen así mal. Es probable. Todo, A mí me da asquito comer cuy. A mí también me da asco lo que dijo, pero yo no sé. claro, o sea, Profesor, ¿y por qué se comen a sus hijos cuando salen deformados? sí son pues, o sea, a veces son, Que tienen todo, ¿Quién, profesor? Entonces, Profesor, ¿quién? es que Sí, yo vi depende, uno no de siempre, no es el único animal que se come sus crías, son otros, El conejo también, profesor. claro, o sea, cuando le ven un defecto o piensan que Sí, profesor, el cuy se come Pero, sus hijos. profesor, a mí me da asco cuando matan al cuy. pero sí te lo comes, seguro. Pero cuando me lo come rico. Profesor, los cuy parecen mascotas. ¡Planta de asquito cuy! comer el cuy. El cuy, Profesor, los cuy. Profesor, sí, los cuy parecen mascotas. claro, o sea, Sí. el cuy, hay una A familia mí del no me cuy gusta el cuy. parecido al cuy, Gracias. que por ejemplo en otros países lo utilizan como mascota. Por eso que a veces a uno lo ven como raro cuando uno se come el cuy, pues dicen, ¿cómo te vas a comer una mascota, no? En otros países lo utilizan como mascota, pues, no para Profesor, comer. Profesor, a mí me da asquito Profesor, comer el cuy. profesor, yo tenía un conejito y Ya. después había un chico arriba que lo cuidaba porque no teníamos espacio en mi casa para cuidarlo. Y después nos dice que mi conejo se escapó. Ya, pues así es. Por ese conejo era malo, Sí. porque tenía como un amiguito que Macho seguro el era. conejito, el conejito chiquito se acurrucaba y él quería dormir con él, pero el otro lo aplastaba y quería sacarlo. O sea, pensamos que nosotros queríamos Macho más al era. chiquito. Macho. Por eso, pero al final yo y mi hermano nos pusimos Macho. tristes porque al final Macho era. el conejito por tontito se fue por una cosa y después por asustarnos, él se cayó y Ya. después de 2 minutos que lo conoció una tía, el conejito ya estaba muerto. Pobre conejito. Ya, bueno, entonces Pero sí. yo pienso que no se ha escapado. Yo pienso Ya, que el señor ya. se la comió. Listo. Y luego del otro animal que tenemos es el cóndor, ya le dije, el cóndor andinos, porque también hay otro tipo de cóndor. Profesor, espérate, por eso no pasó ni al Ya. pelícano. Entonces, el cóndor es un ave que está en peligro de extinción también. Su peso es de 13 kilos y medio aproximadamente. Y se alimenta de animales muertos, ¿no? El cóndor son pues, aves de rapiña, se les llama, porque se alimentan de animales muertos. Luego tenemos el pelícano, que es un animal de la costa y se encuentra en todas las risberas del mar, ¿no? Y luego el paiche, que es un animal que crece en el río Amazonas, ¿no? Y su carne es bien cotizada. Es un pez que crece bien grande, ¿no? Bien grande crece el pez. Ese pez a veces han pescado grande, cuando es adulto, no sé cuántos kilos pesa un pez. Profesor, ¿hay peces que pueden alcanzar el tamaño de un carro? No, tampoco no, pues. Pero Sí, muy grande, es un poquito más grande que un humano hay. sí, ¿Peces? no hay. Muy grande tampoco no hay, ¿no? Ya, entonces Pero así si una tenemos. persona caza Ya, un entonces pez estos son grande, los. se lo puede pasar. Listo. Entonces estos son algunos de los animales nativos. Nativos. Acuérdense porque hay preguntas que se le va a hacer acerca, ¿no? Por ejemplo, yo te puedo preguntar, ¿el pelícano es nativo o es exótico?
Ah, no, tú tienes que decirme que es nativo, que ya lo estamos explicando ya. El cóndor, el paiche son animales nativos. Ahora vamos a ver animales exóticos. Los animales exóticos son animales que se encuentran fuera de su área de distribución natural. Ya. Es decir, han traspasado límites biogeográficos y no necesariamente fronteras internacionales, ¿no? El Servicio Nacional de Sanidad Agraria ha reconocido como especie exótica a toda especie procedente de otro país. O sea, toda especie que proviene de otro país se le dice animal exótico, ¿no? Ya, o cuando ya traspasa, o sea, ya no está en sus verdaderos orígenes, entonces se les llama animales exóticos. Por ejemplo, el camello es un animal exótico, ¿no? El camello es un animal que lo vemos, por ejemplo, en los árabes, por ahí lo vemos, ¿no? Esos animales no crecen, son familia de los auquenios, de la llama, son de la misma, de la misma especie. Son como algo familiar tienen ellos. Bueno, son rumiantes también, ¿no? La vaca también no es un animal eso lo trajeron los españoles. Igual el cerdo también. El elefante lo vemos en la selva. El avestruz, mira, acá en el avestruz, por ejemplo, hay criaderos de avestruz por sus huevos y por sus plumas. Hay criaderos de avestruz, pero no son originarios. No es que su origen es acá. Su origen también viene de otros países, ¿no? El tigre también. El tigre no, nosotros no tenemos tigres así. El tigre es de la selva, del África, ¿no? De esos sitios vienen esos animales. ¿Ya? Esos son animales exóticos. Animales que no están, que no son oriundos de nuestro país, ¿no? Todos estos animales no son oriundos. Se pueden criar o se pueden haber criado, por ejemplo, el cerdo se cría en el cerdo doméstico, pero no significa de que siempre haya habido cerdos acá. La vaca también, hay criaderos de vacas, ¿no? Que se aprovecha su carne, su leche, pero no es oriundo del Perú, ¿no? No es oriundo del Perú. Listo. Luego tenemos, acá hay otros animales que también, a pesar de que hay en el Perú, no son originarios del Perú. Por ejemplo, tenemos el cóndor de los Alpes, ¿no? El otro cóndor que hemos visto es el cóndor de los Andes. Ese es cóndor de los Alpes. Algunas especies de monos tampoco no son originarios. El mono choro de cola amarilla es este. Por ejemplo, Yo cuando fui al Parque de las Leyendas vi al mono choro. el mono choro, ya ves. Luego ahí está el mono. Este es el guacamayo, si no me equivoco, creo. Muy arriba este es así. Este es el flamenco y el mono moquizapa, ¿no? Este es el mono moquizaca. Ya. Entonces, esas aves estos animales encontramos acá, pero no son nativos del Perú, ¿no? Ya han venido a veces ¿por qué es que a veces aparecen acá? Porque su hábitat, donde ellos son originarios, ya no tienen, pues, o sea, por ejemplo, los monos viven en la selva, viven en los árboles, viven en esos sitios. Entonces, ¿Qué es el cóndor? a veces lo talan, o sea, le quitan, es como que destruyen sus casas, pues, ¿no? Entonces comienzan a emigrar a otros sectores.
Y es así que a veces, de repente estos monos han estado en las selvas de Brasil, en otros sitios, pero entonces no tienen dónde Profesor, ¿por habitar. qué lo llaman monos choros? Ah, ¿Por qué lo llaman monos choros? no sé exactamente, pero tienen esos nombres. Es que rojo. Capaz sea eso, ¿no? A veces son apodos que le ponen los habitantes donde viven estos animales, ¿no? Profesor, Entonces, ¿qué es el cóndor de Alpes? ya es otra especie de cóndor también, ¿no? No es el cóndor andino, el cóndor que hemos visto en antes, sino es cóndor, pues tiene otro nombre, el cóndor de los Alpes. De repente estas aves han emigrado, ¿no? Han emigrado, porque las aves emigran, o sea, van de un sitio a un sitio, hacen largos viajes. Es probable que haya viajado, o que haya a veces también el hombre trae, ¿no? Traen de un sitio y lo dejan en otro país y se reproducen, ¿no? Profesor, ¿por qué le dicen, en vez de loro, le dicen guacamayo al Ya, pues es su loro? nombre, pues cada especie tiene su nombre, ¿no? Su nombre, guacamayo, ¿no? Así es. Por ejemplo, a veces también por accidentes comienzan a habitar animales de un sitio, ¿no? Por ejemplo, antiguamente en el África había, ¿usted ha escuchado de las abejas asesinas? No, No, profesor. No, profesor. Claro, en el África había criaban unas abejas que ¿Por eso eran, mataban? o sea, estaban haciendo experimentos, o sea, para que produzcan más miel, ¿ya? Pero Pero, esas abejas eran agresivas, o sea, atacaban a la gente, ¿no? Entonces ha habido entonces del África entonces se escaparon y volaron hasta Brasil, pues, ¿no? Y Brasil, ahí han hecho criaderos, han criado nuevamente, ahí se han reproducido, pues. las abejas Por eso asesinas. hubo un tiempo que había accidentes, o sea, gente o sea, ya han hecho hicieron crías con las abejas de la zona y ya pues han salido agresivas también. Por eso es que a veces en algunos sitios hay ataques así de abejas, ¿no? Que entran y pican, ¿no? De la nada pican, ¿no? Porque la abeja en sí no es, salvo que tú quieras atacar su nido, te ataca, pero si tú no te acercas a su nido, no te ataca, ¿no? En cambio, esas abejas se llaman Un día asesinas vi porque atacaban a las personas así bien, te atacaban, así de la nada te atacaban, ¿no? Por eso por ejemplo, esa especie ya viene de otro sitio, de otro país, viene y se queda ya. Entonces, esas abejas ya se quedaron en Brasil, ¿no? Porque ha encontrado un clima o un hábitat parecido a donde ellas se les criaba. Es así, ¿no? Entonces igual pasa con algunos animales, ¿no? Por ejemplo, muchos de las aves que vemos acá, pues estas aves, estas por ejemplo, estas son que vienen de otros países, sino hacen largos el recorridos, flamenco. ajá, y a veces se quedan por accidente, que ellos se quedan y entonces acá eh, vuelven a criarse, ¿no? Y así se quedan, ¿no? O sea, mayormente los animales, algunos animales, no es que es que como su hábitat ya se destruye, entonces emigran a otro sitio, ¿no? Eso es lo que pasa, ¿no? Y es lo que pasa con los monos, por ejemplo, también, ¿no? Los monos, por ejemplo, monos que son originarios de Brasil, a veces pasan a la selva peruana. ¿Por qué? Porque en esos sitios ya su parte, su selva, su área verde ya se le está acabando, ¿no? ¿Por qué? Porque utilizan la madera. Ustedes ven que los madereros prácticamente cortan árboles, ¿no? Para aprovechar la madera. Pero al cortar árboles también destruyen bastante
el hábitat, o sea, el lugar donde viven muchos de estos animales. Y no solo monos, sino aves, ¿no? Pero hay aves que viven hacen sus nidos en los árboles, ¿no? Entonces, cuando ven que les destruyen su hábitat, su casa, por decir, entonces emigran a otro lugar, a otro sitio. Y así es donde se extinguen, pues, las especies. Por ejemplo, ustedes han escuchado hay un oso en la China, un oso, el oso panda, ¿han escuchado ustedes? Sí, profe. El oso panda es originario del Asia, pero igual, como ellos comen solamente un tipo de bambú, como eso ya está, como digo, las ciudades crecen, entonces destruyen áreas verdes, entonces como comen ellos, solamente se alimentan de eso, no tienen que comer, ¿no? Y entonces se mueren, pues, se mueren o ya cambian sus hábitos, ¿no? Por eso que ya poco a poco los animales se extinguen. ¿Por qué? Porque el hombre, a veces que el hombre es el culpable, ¿no? Porque es el que destruye, es como que destruyen su casa, pues, ¿no? En el caso del bambú es su comida. Solamente comen ese tipo de comida. Las hojas de bambú parece que comen eso. Los Los monos no comen plátano. no, los osos panda, estamos hablando de los osos panda. Esos osos comen solamente un tipo de comida. Entonces el hombre le destruye, entonces se extinguen, pues, ¿no? Eso es lo que está pasando, ¿no? Entonces, y por eso que a veces algunos animales emigran, o sea, se van de ahí, buscan otro sitio similar, ¿no? Es lo que está pasando. Listo, entonces entran a la otra hora para hacer un poco de una pequeña práctica de lo que les voy a preguntar, así que estén atentos a ver si han entendido el tema, ¿ya? Listo. Listo. Luego entran a las horas, ya 15:45 minutos.